Con su permiso, presidente. Adelante. Hoy venimos aquí, desafortunadamente, a presenciar cómo en el tema que más le preocupa a todas las y los mexicanos, Morena y sus aliados, vienen a materializar un gran fraude de nuestra Constitución propuesto desde Palacio Nacional por el presidente López Obrador. Nada le preocupa más al pueblo de México que la paz y la seguridad de nuestras familias. Hoy vivimos en un estado fallido. Los niveles de inseguridad y de violencia rebasan incluso los de Ucrania, que está desafortunadamente en una terrible guerra. Aunque en Palacio Nacional hay otros datos, la realidad es que el país está literalmente incendiado, como lo hemos visto en las últimas semanas, desde Tijuana hasta Quintana Roo. Nadie se salva, compañeras y compañeros. El crimen organizado ha ocupado los espacios que el jefe del Estado mexicano no se atrevió a tomar. Parece que la ley y que el orden la dictan los criminales y no las instituciones del Estado mexicano. La permisividad y los famosos abrazos y no balazos terminaron por someter al Estado ante el crimen organizado. ¿Y cuál es su respuesta esta noche ante esta tragedia nacional? Sin mediar debate alguno, no solo con la oposición, sino sobre todo con la sociedad, vienen aquí a defraudar la Constitución y con ello al pueblo de México, al entregar el mando de la seguridad pública a nuestras Fuerzas Armadas, violando directa y burdamente el artículo 21 de nuestra Constitución, que establece que las instituciones de seguridad pública deberán ser civiles, incluyendo textualmente la Guardia Nacional. ¿Y qué dice la iniciativa que nos acaban de presentar? Que el mando, que el control operativo, el administrativo, las capacitaciones de personal, los programas, las nóminas y los gastos de la Guardia Nacional estarán todos a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, y digan lo que digan, vamos de lo civil a lo militar, violando flagrantemente la reforma constitucional que aprobamos aquí en el 2019. ¿Y por qué hacerlo? ¿Por qué ir en contra de su ideología? ¿Por qué ir en contra de la ideología del presidente López Obrador? En contra de lo que ustedes le propusieron al pueblo de México. Y la respuesta es muy clara: su tremenda y corrupta incapacidad. Y no lo digo yo, lo dice el presidente de México. Escúchenlo, por favor. Que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Hay que cuidar el ejército, que no se utilice para suplir las capacidades de los gobiernos civiles. Que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Hay que cuidar a la institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Así es, señoras y señores, la incapacidad absoluta y la corrupción en esta materia, como en muchas más de su gobierno, han obligado a que ahora una de las pocas instituciones en las que creemos y confiamos las y los mexicanos, nuestras Fuerzas Armadas, se encarguen de construir aeropuertos, trenes, de las aduanas, de los puertos, de repartir medicinas, de construir bancos, y ahora con este fraude a la Constitución, que por cierto y que sin duda alguna será impugnado, tendrán el monopolio de la seguridad pública a nivel federal. Señor presidente López Obrador, asuma con valentía sus obligaciones constitucionales de darle paz a nuestro país. No se lave las manos. Ni el crimen organizado se va a autorregular, ni van a cambiar.
todo el peso del Estado mexicano contra ellos. Presidente López Obrador, no se vale claudicar. 130 millones de mexicanos y mexicanas lo necesitamos y nos está fallando dramáticamente. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Quiero iniciar manifestando mi absoluta solidaridad con la vicepresidente Cristina Fernández, que estuvo a punto de ser asesinada por la derecha, que hoy viene a arroparse aquí hablando de democracia. El fascismo que siempre está presente en nuestros países. ¿Qué niveles de ignorancia tiene uno que escuchar en esta tribuna? Tendré que darles no una medicina, sino una clase básica de la Universidad de Teoría Política. Desde Hobbes, gran teórico del Estado, prácticamente todos los teóricos del Estado y de la democracia burguesa han hablado de los estados nacionales como los que detentan el monopolio del uso de la fuerza. La derecha ha usado ese monopolio para reprimir. Primero el PRI y luego los paniaguados. Han usado a las Fuerzas Armadas para asesinar al pueblo, para masacrar, para reprimir, para hacer desapariciones forzadas. Aquí podría yo hacer una larga relatoría. Desde el 2 de octubre del 68, herida abierta, hasta la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No, señores de la oposición, no somos iguales. Nosotros no usaremos nunca a las Fuerzas Armadas para reprimir a nuestro pueblo. No hay un solo muerto en retenes militares, no hay una sola desaparición forzada. Cuando mandaron a la Policía Federal a provocar a nuestro gobierno, cuando se estaba formando la Guardia Nacional y tomaban el aeropuerto, me asombró que el compañero presidente sorteara todas esas provocaciones y nunca usara a la fuerza pública para reprimir. El compañero presidente y nuestro movimiento no somos represores. Fueron ustedes los que militarizaron el país, fueron ustedes los que bañaron en sangre a la patria, fueron ustedes los que metieron en esta pesadilla a la nación y son ustedes los que en alianza con el narco siguen incendiando al país. Esa es la verdad. Y además han estado sirviendo lacayamente al gobierno de Estados Unidos, que con absoluta hipocresía sigue siendo su pueblo el principal consumidor de droga del mundo. Usan el dinero de la droga para el ciclo de reproducción del capital. Estados Unidos y la Unión Europea son los principales consumidores del mundo y no hacen nada para desmantelar a las bandas de narcotraficantes de distribución de no mueven un dedo, no lo tratan como un asunto de salud pública y son nuestros pueblos los que pagan con sangre y sacrificio. Lo dije ayer, 800,000 colombianos, 200,000 personas más, buena parte de ellos mexicanos, mexicanas, y son tan hipócritas que por un lado dicen que no sirve nuestra estrategia y quieren más represión y quieren más sangre y quieren más sufrimiento del pueblo, y por otro lado nos acusan de militarizar al país. Hipócritas y mil veces hipócritas es lo que son. Nosotros tenemos que abrir un proceso de discusión para desmantelar al narco y al crimen organizado. Aguanten la medicina. Aguanten la medicina, van a tener su oportunidad de subir a tribuna a decir sus mentiras y sus necedades. ¿Por qué les duele tanto la verdad? ¿Por qué saltan como chinicuiles en comal? ¿Por qué no pueden escuchar los argumentos y valorarlos en su justa dimensión? Yo ayer planteé, hay que abrir una discusión para legalizar todo tipo de drogas,
para quitarle el poder económico y el poder militar a los grupos del crimen organizado. Y vienen aquí a tribuna a hablar de comunismo que no ha existido nunca en la humanidad, de una ignorancia majadera y monstruosa. Nosotros estamos construyendo una república democrática, estamos construyendo una patria liberada, estamos construyendo un país de hombres y mujeres libres, porque como lo decía la gran Rosa Luxemburgo, por una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, porque por más que les arda, la izquierda lo que quiere es un pueblo libre, que ejerza con toda firmeza sus derechos, su voz y su voluntad. Y como tenemos un pueblo libre, por eso van a ser derrotados una y otra vez, no solo en las votaciones de esta noche, sino van a ser derrotados en Hidalgo, en Coahuila y en el Estado de México en 2023 y en la presidencia de la República en 2024, porque son ustedes los que no entienden que no entienden. Larga vida al Ejército y a las Fuerzas Armadas sirviendo a la patria en labores de paz. Larga vida a las Fuerzas Armadas sirviendo al pueblo de México en los planes de emergencia. Larga vida al pueblo de México ayudando en labores de seguridad pública y a las Fuerzas Armadas. Y larga vida a nuestro movimiento, que va a seguir arrollándolos en las urnas. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.